Hola chicos, bienvenidos nuevamente. Soy la profe Loti. Hoy veremos el tema de análisis dimensional. Bueno, ¿qué es el análisis dimensional? Es una parte de la física que estudia la forma como se relacionan las magnitudes fundamentales con las magnitudes derivadas. Entre las magnitudes fundamentales tenemos a la longitud, masa, tiempo, temperatura, intensidad de corriente, intensidad luminosa y cantidad de sustancia. Sus dimensiones lo denotaremos con letras mayúsculas, L, M, T, ¿no? Tiempo T, temperatura tita, intensidad de corriente I, y así sucesivamente. Y entre corchetes se lee como dimensión de longitud entre corchetes. La masa se lee como dimensión de masa entre corchetes. El tiempo entre corchetes se lee como dimensión de tiempo. En el sistema internacional, la longitud tiene la denominación de metro, la masa en kilogramo, el tiempo en segundo y así los demás. De estas magnitudes fundamentales, ya, trabajaremos con las más usuales, como es la longitud, la masa y el tiempo. En cuanto a los fines, ¿con qué fin se estudia el análisis dimensional? Bueno, veremos. Uno de los fines es expresar o relacionar las magnitudes derivadas en función a las fundamentales. Otro de los fines es comprobar si es verdad o falso las fórmulas físicas haciendo uso, pero siempre el principio de homogeneidad. También podemos decir que uno de los fines es deducir nuevas fórmulas a partir de datos experimentales, es decir, a partir de fórmulas empíricas. En cuanto a las magnitudes derivadas, los que vamos a usar frecuentemente son el área, el volumen, la densidad, la velocidad, la aceleración, la fuerza, la presión, el trabajo y la potencia. La fórmula del área, como podemos observar, es lado por lado, entonces es lado área es lado en minúscula al cuadrado. Su ecuación dimensional, ya sabemos que debemos denotar con corchete. Esto se llama ecuación dimensional del área es igual a la L mayúscula. Como hemos dicho, le vamos a ecuación siempre con mayúscula. L al cuadrado. El volumen lado por lado, entonces su fórmula será lado al cubo. Su ecuación dimensional entre corchetes del volumen será igual a la longitud en mayúscula al cubo. La fórmula de la densidad es igual a la masa sobre volumen, entonces su ecuación dimensional será la masa, ¿no?, en la ecuación dimensional más m mayúscula, y el volumen tenemos L al cubo. Su ecuación dimensional siempre debe ser linealizado, es decir, subimos del denominador al numerador siempre con signo contrario, L a la menos 3. La velocidad es el desplazamiento sobre tiempo. La X se refiere a la longitud, siempre, ¿no? Como puede considerar tanto altura como distancia. La ecuación dimensional será la longitud sobre el tiempo, T mayúscula. Debemos linealizar siempre. La T mayúscula sube al numerador con negativo, T a la menos 1, de esta forma. Al igual que la aceleración es igual velocidad sobre tiempo, su ecuación dimensional, la velocidad, ya tenemos L por T a la menos 1, sustituimos en vez de velocidad. Y el tiempo es T mayúscula, lo linealizamos, el tiempo sube al numerador con negativo, ¿no? T a la menos 1, menos 1, se suman de los exponentes de las bases iguales que serán L por T a la menos 2. De igual forma la fuerza, la presión y el trabajo y la potencia. Ejemplo, uno de esos nomás. Veremos la fuerza. En su ecuación dimensional de la fuerza, la masa será igual a m mayúscula. Aceleración, ya teníamos L por T a la menos 2. Entonces, en vez de aceleración, lo sustituimos L por T a la menos 2. De igual forma con la presión, el trabajo y la potencia. En cuanto al principios y reglas del análisis dimensional, una de las reglas es las ecuaciones dimensionales siempre deben cumplir con las leyes del álgebra, a excepción de la suma y diferencia. Segundo principio, las ecuaciones dimensionales de ángulos, funciones trigonométricas, exponentes, logaritmos son iguales a la unidad. A estos valores se denomina cantidades adimensionales, como
como vemos, por ejemplo, una constante numérica dimensional, son también el pi, son también una función, también son los logaritmos, entre otros. El tercer principio es el principio de homogeneidad. Nos dice si una fórmula física es homogénea y todos los términos de la ecuación son dimensionalmente iguales. Por ejemplo, en una fórmula física C más E es igual a P más R. Entonces, su ecuación dimensional de C serán iguales a las ecuaciones dimensionales de E, P y R. Es decir, si la ecuación dimensional de C es L más L o longitud, todas las ecuaciones dimensionales de E, P y R serán iguales a la longitud. Si la ecuación dimensional de C es igual a la masa, M mayúscula, entonces la ecuación dimensional de E, P y R serán iguales a la masa. Por último, las ecuaciones dimensionales de las constantes numéricas son iguales a la unidad, como ya dijimos en el punto 2, en el principio 2, pero las ecuaciones dimensionales de las constantes físicas son diferentes a la unidad. Por ejemplo, una constante numérica como es el pi no tiene dimensiones, entonces este será igual a 1 o unidad, pero mientras que la ecuación dimensional de la gravedad no. ¿Por qué? Porque la gravedad tiene dimensiones de metros por segundo al cuadrado, tiene ya unidad, por eso no es igual a la unidad. Veremos un ejemplo de veracidad. ¿Cuál de las ecuaciones siguientes es correcta? 1, 2, 3. Tenemos tres ecuaciones, donde A es la aceleración, B es la velocidad y T es el tiempo. Y S es el espacio o desplazamiento. En este caso se trata de comprobar si una ecuación es dimensionalmente correcta o no, ya que cualquier ecuación, cualquiera debe cumplir con el principio de homogeneidad, es decir, que ambos términos deben tener la misma ecuación dimensional. El primer término, por ejemplo, aquí tenemos dos términos, primero, segundo, ¿no? Entonces, el primer término de espacio, ¿qué ecuación dimensional tiene? El espacio, como se trata se debe considerar, hemos dicho, ¿no? De desplazamientos, ya sea distancia o altura, entonces su ecuación dimensional será siempre L. Para cada análisis dimensional de cada expresión del segundo miembro o segundo término, nos apoyaremos con esta tabla. Veremos entonces el segundo término o miembro de la primera ecuación, aceleración por tiempo. Copiamos de nuestra tablita que aceleración es L por T a la menos 2. Lo sustituimos ya y sabemos que la ecuación dimensional de tiempo también es T mayúscula, ¿no? Bases iguales, sumamos sus exponentes, T a la menos 2 por T a la más 1, sale L por T a la menos 1. La segunda ecuación tenemos un medio de velocidad por tiempo al cuadrado. Un medio es una constante numérica, será igual a la unidad, la velocidad, L por T a la menos 1. Entonces lo copiamos de esa tabla, L por T y el tiempo de igual forma, T mayúscula como es al cuadrado, también al cuadrado. Ya, sumamos sus exponentes de bases iguales, T a la menos 1 más 2 sería T a la más 1, que nos escribe, ¿no? T, L y T nomás. Segundo miembro de la tercera ecuación tenemos un medio de aceleración por tiempo al cuadrado. Sabemos que la constante numérica es igual a 1 de aceleración. Nos copiamos de nuestra ecuación dimensional de nuestra tabla. L por T a la menos 2. El tiempo, T mayúscula al cuadrado. Y sumamos ambas bases de T y T, sus exponentes. Y menos 2 más 2 y ya no hay nada, ¿no es cierto? Podemos simplificar también, ¿no? Solo nos queda L. Esa tercera ecuación, ¿no? Donde su ecuación dimensional nos ha salido L, entonces podemos decir que es dimensionalmente correcta, ya que ambos términos, tanto el primero como el segundo, debe tener la misma ecuación dimensional. Por eso estamos diciendo que es
una ecuación dimensionalmente correcta. Bueno chicos, nos vemos con más ejercicios. Chao, chao.